Buenos días, hermanos. Qué bonito es poder sentir la comunión con el Señor y con cada uno de nosotros, que es una misma cosa, porque no podemos tener comunión con Dios si no tenemos comunión entre nosotros. Hoy hemos compartido el símbolo precioso de la Santa Cena y es un regalo poder compartir la mesa con Jesús, que está hoy entre nosotros, como Él mismo nos dijo. Y es un regalo poder compartir la mesa con la familia. Hoy David ha empezado el culto hablando de que el único motivo de nuestra adoración es Jesús. Y mientras te escuchaba pensaba que al fin y al cabo ese es el objetivo de toda predicación que podamos hacer aquí en la iglesia, a través del púlpito y de quien tenga el privilegio de compartir la palabra de Dios, pero también a través de cada acción, ¿no? De predicar y enseñar que Jesús es el único motivo de nuestra adoración. Qué bonito. Y eso es así por lo que hemos dicho antes, porque somos una familia. Hoy es un domingo muy especial porque no solo hemos celebrado la Santa Cena, sino que es culto familiar. Ya sabéis, lo he dicho muchas veces, que me encantan los cultos familiares. Me parece muy entrañable que estemos aquí, mayores y pequeños, generaciones y generaciones, y los que habrán de venir reunidos. Y estamos reunidos por eso, porque estamos celebrando que Jesús resucitó y que quiere que le conozcamos y que andemos en Él. Y estos días pensaba por qué se llama culto familiar. A ver, los más pequeños, ¿por qué cree que se llama culto familiar? ¿Por qué? Estamos en la familia. Muy bien, Dani, ¿tú qué opinas? De acuerdo, yo pensaba estos días que puede ser que se llame culto familiar porque estamos aquí los papás, los mamás y los niños. Y los abuelos, sí, bueno, que soy papás, estoy dentro de los papás, que fuisteis papás antes que abuelos. Y los abuelos, por supuesto. Y la verdad es que me gustaría que Marco pusiera en pantalla el versículo Gálatas 6, versículo 10. También puede ser que seamos una familia todos nosotros, y a mí me gusta mucho esa realidad. Dice Pablo en Gálatas: así que entonces hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. La Biblia nos llama familia, y eso es algo maravilloso. Nos dice que todos nosotros somos familia. Los pequeñines que me estáis escuchando, que sepáis que somos familia. Dios os está hablando y todavía vosotros estáis conociendo a Jesús, pero en cada cosa que pasa en su iglesia, Dios quiere ser vuestro Padre. No solo quiere ser vuestro Dios, sino que quiere ser algo muy cercano, quiere ser vuestro Padre. Y pensad y fijaos lo que piensa la gente. Hay mucha gente que piensa que todos somos hijos de Dios, porque Él nos creó. Y la verdad es que eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña algo muy diferente, y lo declara Juan en el capítulo 1, en el versículo 12. Y dice el versículo, he quitado un trocito que es redundante, ¿vale?, para que se entienda bien. Mira lo que dice la Biblia: mas a todos los que creen en su nombre les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios. Eso significa que Dios te quiere y te adopta en su familia porque crees en Jesús. Ni más ni menos, no porque seas buenísimo, no por todo lo que tú tienes que hacer para merecértelo, sino simplemente porque Él es bueno y Él nos quiere. Y eso es un privilegio, es el privilegio de ser familia. Y
Y hablando de privilegios, creo que Pepi lo ha explicado alguna vez que es un privilegio en alguna predicación. ¿Os acordáis de que es un privilegio? ¿Nadie sabe lo que es un privilegio? Isa, ¿te atreves? Mira, yo he puesto aquí que un privilegio es cuando alguien te trata de una manera especial o te da algo también muy especial sin que tú te lo merezcas. Hoy tenemos el privilegio enorme de formar parte de la familia de la fe. Y como decía, los pequeñines todavía no conocen a Jesús, quizás tanto como algunos más mayores que tenemos lecturas en la Biblia y que tenemos años de fe. Pero yo he escuchado hablar y hay algo en vuestro corazoncito, el Señor os está hablando a vuestro corazón y es importante que le escuchéis. Y por eso somos familia, porque tenemos fe en el Señor. Fijaos, yo, los más mayores se acuerdan, los chiquitines me recordarán aquí en la iglesia siempre, pero yo no estuve siempre en la iglesia. Yo vine por primera vez a la iglesia hace 13 años y he hecho las cuentas, no me acordaba, ¿vale? Así que yo no pertenecía a una iglesia, no crecí en una iglesia y con vuestra edad había escuchado hablar de Jesús, pero muchísimo menos que vosotros. Porque vosotros tenéis profesores de escuelita, hacemos muchas cosas para que vosotros podáis conocer lo que nosotros pensamos que es lo más importante, porque lo es realmente, a nuestro Señor Jesús. Y la verdad es que pensaba estos días el gran privilegio que es que seamos familia y que quizás muchos de vosotros que habéis nacido en iglesia y que lleváis toda la vida aquí, quizás no lo apreciéis lo suficiente a veces, no es un reproche, es simplemente que nos acostumbramos a las cosas. El Señor nos bendice de tan gran manera que casi que nos acostumbramos a ello. Pero es bueno que valoremos que somos unos privilegiados y así lo somos y así lo dice la palabra. Recuerdo también cuando empecé a venir a la iglesia que me encantaban las adoraciones. Lo que hemos hecho hoy, cantarle al Señor, me encantaba. Y yo no terminaba de entender todavía qué significaba cada una de las canciones, pero algo apuntaba todo apuntaba a Jesús, ¿no? Era como que yo había reconocido que Jesús era el Señor y lo sabía, pero no le conocía lo suficiente y me acercaba y las canciones y las adoraciones me ayudaban y yo sentía algo en el corazón, sentía como un ardor en el corazón precioso. Y hoy hemos cantado juntos y es bonito. A mi niño Mateo le encanta cantar y le encanta bailar. Y también recuerdo que pronto empecé a apreciar reunirme cada domingo y escuchar el tiempo de la palabra, este tiempo que hoy estamos dedicando a reflexionar en la palabra. Y yo ya era un adulto cuando vine, y vosotros, los chiquitines, sois todavía niños. Pero yo era un poco como vosotros, porque era todavía un niño en la fe. Y estaba aprendiendo cosas de Jesús. Mirad lo que dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2. Dice que necesitamos la leche espiritual pura para que por ella crezcamos para salvación. Qué bonito me parece ese versículo. Es como que necesitamos un alimento espiritual, un alimento para que en nuestros corazones crezca la confianza en el Señor y crezca nuestra fe y entendamos estas cosas que Jesús tiene preparadas para nosotros. Crecer para salvación, qué bonito. El alimento normal nos hace crecer nuestros cuerpos, pero la palabra de Dios, el conocimiento de Jesús nos hace crecer espiritualmente, nos hace crecer por dentro para cosas que son eternas, es precioso. Y es posible que los peques todavía no sepáis todas estas cosas. Y de verdad que oro por toda la iglesia siempre, pero es verdad que en mi corazoncito hay un sitio especial para los pequeños y oro por ellos para que entendáis las verdades que yo he descubierto aquí en la Biblia, porque Jesús nos salvó, pero la Biblia da testimonio de ello. Es como que para Jesús fue importante que todo quedara registrado de una manera fiel por personas que lo habían visto, para que dentro de muchos años, 2000 años ya casi hoy, podamos seguir creyendo que Él resucitó y que eso es cierto. Si no hubiera un libro que lo dijera y hubiera pasado solo de boca a boca, lo más probable es que pensaríamos que es un cuento, que no, eso quién se lo va a creer. Alguien que resucita, eso no pasa. Eso no pasa.
Sin embargo, personas que lo vieron, ¿os acordáis lo que decía Juan? Eso de lo que he visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado acerca del verbo de vida. Eso os contamos para que vosotros tengáis fe y nuestro gozo sea completo. Es precioso. La Biblia es poder de Dios para salvación, dice el Señor. Y es muy importante que para los peques poco a poco eso vaya calando en vuestros corazoncitos y en vuestras cabezas. Aprendí a valorar en aquellos tiempos, decía, el tiempo de exposición de la palabra, porque la verdad es que yo leía la Biblia muy poco por entonces y no la entendía lo suficiente. Y la verdad es que me abrumaba un poco, ¿no? Un lenguaje, es un libro que se escribió hace muchos años y no siempre lo entendía, pero a través de las predicaciones, personas tocadas por el Señor me iban enseñando lo que ellos ya habían aprendido de Él y que a su vez habían aprendido de otros. Y ese es el modelo de Jesús para que vayamos aprendiendo. Le pido al Señor porque la palabra de Dios vaya calando en vuestros corazones y porque os sintáis cómodos leyendo la Biblia, porque no es que nosotros la entendamos, es que cuando nos acercamos a ella, Dios mismo nos da explicaciones y Dios mismo nos habla a nuestros corazones. Decía que la Biblia se escribió hace mucho tiempo, se terminó de escribir hace casi 2000 años. Y estuvo escribiéndose durante un periodo de unos 1400 años. Eso convierte al libro más antiguo de la Biblia en tan antiguo como más de 3000 años. Y hoy nos acercamos y lo entendemos. Y eso es un milagro. El milagro es el don de la palabra que nos da el Señor. Y no solo eso, sino que además lo escribieron, no sé si lo sabéis, 40 personas diferentes a lo largo de esos 1400 años, personas muy distantes, tanto en tiempo como en distancia. Personas que no se conocieron, que tenían muchísimas profesiones diferentes, personas muy distantes con personalidades muy diferentes. Y a pesar de eso, la Biblia, que está compuesta por 66 libros, cuenta una sola historia de cómo Dios quiere que vosotros le conozcáis. Y la verdad es que a medida que yo escuchaba esas predicaciones iba entendiendo eso, o iba teniendo un atisbo y todavía no entiendo lo suficiente. Y tantas veces leo la Biblia y digo, vaya, este texto que yo creía que decía esto, en realidad dice esto otro. O quizá el Señor me quiso decir una cosa antes y otra cosa después, porque cuando uno se acerca con sinceridad a la palabra, el Espíritu Santo habla a su corazón. Así que, leyendo la Biblia más adelante, ha pasado el tiempo y hoy soy yo el que a veces predica, más mal que bien, y le doy la escuelita a los jóvenes y les predico y todo eso es porque he encontrado en la Biblia al Señor y he aprendido esas cosas de Él y ahora tengo el ansia de compartirlas con vosotros. Dice Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo dijo el propio Jesús. La palabra de Dios, la Biblia, es actual y nos habla hoy. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios dada a nosotros para que podamos entender la creación, para que podamos entender sus propósitos, para que podamos entender cuáles son sus planes para vuestras vidas. Y algunos sois pequeños y no veis todavía los planes del Señor para vuestras vidas, pero Él tiene planes buenos para vosotros si no os alejáis de Él. A mí me parecía, cuando era joven, que el mundo había cambiado mucho, que hace siglos el mundo era totalmente diferente y que las personas eran diferentes. Y la verdad es que no es así. Y cuando uno se acerca a la Biblia se da cuenta de que no es así, de que la palabra de Dios es actual, es útil para enseñar toda ella y las personas son iguales. Y la palabra de Dios nos ha sido dada por Dios y, como dice Pepi, vamos a acudir otra vez a ella. ¿Os acordáis lo que dice Pepi? Que Dios no cambia, pero la cultura sí, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿Qué diréis que es la cultura? ¿Alguien se atreve? Dime, Dani. Las cosas que nos rodean, dice Dani, en cierta medida sí. Dime, Isa. Las costumbres de un lugar y una época. Correcto, eso, exactamente es eso. Es verdad que es lo que nos rodea, pero Isa afina un poquito más. ¿Vale? Las palabras cambian su significado con el tiempo y muchas veces nos acercamos
a la Biblia y leemos palabras que hoy en día se utilizan de manera diferente. Pero aún así podemos entenderlas. Mirad, si entendemos lo que dice, lo que quiere decir Dios con esas palabras, entenderemos lo que Dios mismo no quiere decir. Así que es importante afinar un poco en intentar entender la Biblia. Por ejemplo, mira, vamos a hablar de una palabra, la palabra caballero. ¿Qué pensáis que significa la palabra caballero? Dime, Abiel. Caballero se puede significar que es un caballero que va, Sí, sí, sí. Y caballero de la jornada es el caballero que lucha. Dime, Isa. Pues originalmente la palabra significaba literalmente hombre que va a caballo. Un caballero es un hombre que va montado en su caballo. Y en especial en la Edad Media se refirió a los guerreros y soldados valerosos y honorables que iban a caballo y luchaban por las causas justas de su reino. ¿Vale? Era una palabra, cuando uno era un caballero, era un orgullo, era una señal de distinción, de honor. Y con el tiempo se empezó a llamar caballero a cualquier persona no, el caballero sería a cualquier hombre en este caso, aunque no vaya a caballo, ¿vale? Como señal del respeto que significaba la palabra caballero, se le empezó a llamar caballero casi a todo el mundo. ¿Y qué pasó? Que estropeamos la palabra. ¿Vale? Ahora tiene, en vez de un significado, tiene dos. Y hay que diferenciarlo. Y es más, en el día a día utilizamos más la palabra caballero como un señor que va por la calle que como alguien que va a caballo. Ya la gente no va a caballo a la guerra. Gracias a Dios, además no tenemos ninguna guerra. Aquí. Entonces, muchas veces cuando le explico a los peques, ¿vale? Les hablo de versículos que a mí me emocionan, de verdad, se me pone la piel de gallina y ellos me miran como una vaca que mira un tren pasando. No. Y muchas veces digo, bueno, ¿acaso no les importa? Y otras veces digo, es que a lo mejor es que no me entienden. El otro día hablábamos de un versículo, ¿vale? ¿Dónde he puesto el versículo? No sé dónde lo tengo, pero bueno, el versículo está en Apocalipsis, creo que es 16-19, que llama a Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su manto y en su muslo tiene escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo la verdad es que cuando escucho esa expresión, siento un orgullo enorme. Mi Señor Jesús, que dio su vida por mí, que se llamó mi amigo, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero claro, ¿qué significa hoy en día ser Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué significa la palabra Rey para un joven y qué significa la palabra Señor? Y sobre eso me gustaría hablar un ratito, ¿vale? Con la palabra Rey ha pasado un poco lo que pasó con la palabra caballero, que ha perdido mucho significado. Vosotros, los chiquitines, y los mayores mucho más, claro, conocéis a los reyes de la Biblia y tenéis algunos referentes que no tienen las personas que no han leído la Biblia o que no le han enseñado acerca de la Biblia. Hoy en día, ¿qué pensáis que piensan las personas que es un rey? Venga, los tres, está bien. Un señor que manda, ¿es cierto? Dime, Dani. Gobierna un país como le da la gana. Bueno, ¿tú qué piensas, Isa? Un tío que lleva una corona y que gobierna un país, un lugar, o que lo representa. Muy bien, muy bien. Ay, nos veo por ahí. Amelie, dime. Soberano, ha salido la palabra soberano. Yo la tenía guardada para más adelante, pero bueno, ya ha salido. Dime, Séfora. Eso también lo vamos a hablar ahora. Bien, hoy en día el rey de España es Felipe VI. Felipe VI, que es nuestro rey, ya ni siquiera sale con corona, por lo tanto esa distinción
de la corona que podemos ver, que podemos identificar quién es el rey, no lo tenemos. ¿Vale? Pero además él no ejerce el poder absoluto que ejercían los reyes de la antigüedad. Antes un rey era, atento, ¿vale?, un soberano. Y Pepi también ha utilizado esa palabra alguna vez. ¿Qué quiere decir que es soberano? Básicamente, para que nos entendamos, es alguien que manda. El rey antiguamente dictaba las leyes, juzgaba y solucionaba conflictos y obligaba a cumplir las normas que él decidía que iban a legislar su nación. Eran legisladores y jueces. No sé si os acordáis de la famosa escena de Salomón sentado en el trono, que llegan las dos mujeres a decirle que las dos que eran el niño suyo. ¿Conocéis la historia? ¿Mara, a ti te suena? ¿Te suena a ti la historia? ¿Sí? Pues Salomón se sentaba en su trono con su corona puesta para que no hubiera ninguna duda que él era el rey y que tenía poder absoluto. Rey, trono, corona. No cabe duda. Todo el que iba allí y pedía solución de un problema respetaba lo que el rey dictaba, que era la justicia. El rey dictaba justicia. Y cuando leo estos versículos diciendo que Jesús es soberano y que Él manda, es el rey que manda sobre los reyes. Está por encima de los reyes del mundo que hacen estas cosas, por encima de Él está Jesús y nada escapa a su control. Me acuerdo de un texto que se encuentra en 1 de Samuel 8, del 5 al 9. Samuel había sido el último de los jueces de Israel. Iban a entrar en una etapa nueva a la nación y iban a empezar los reyes en Israel. Hasta entonces no habían tenido reyes en Israel. Bueno, eso no es exactamente así, pero ahora lo contaremos, ¿vale? Y el pueblo les pedía un rey para ser como el resto de naciones. Mirad el texto. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor le contestó a Samuel y le dijo, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no es a ti al que han desechado, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonarme y sirviendo a otros dioses. Así están haciendo ahora también conmigo. El pueblo de Israel quería un rey para ser como todas las naciones. Pero ellos tenían un rey. Dios era su rey. Dios les había dado la ley. Había juzgado cuando era necesario. Y había provisto de un sistema sacerdotal de sacrificios, que algún día comprenderéis y estudiaréis los más pequeños, para que todo estuviera ordenado y el pueblo pudiera ser gobernado a través de personas guiados por él que les decían cuál era su voluntad. Ellos no habían estado exentos de rey nunca. No les había faltado de nada. El rey, otra de las funciones que tiene es favorecer la vida de sus súbditos para que puedan vivir de la mejor manera posible y puedan ganarse la vida y vivir. Y además les daba protección. Dios los había protegido, los había provisto con el maná en el desierto, los había guiado, les había dado la ley, les había dado orden, una identidad. Pero ellos querían un rey para ser como el resto de naciones. Ahora pues, oye su voz, sin embargo les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. A partir de ahora os lo cuento yo de palabra, que el texto es un poco más largo. Dios le había dicho a Samuel que advirtiera a su pueblo de cómo iba a ser ese rey y cómo son los reyes humanos. La mayoría de las veces, un desastre. Spoiler, alerta, spoiler, que se dice, alerta, spoiler, un desastre. Y Samuel les advirtió y les dijo, ¿sabéis lo que va a hacer el rey con vosotros? Antiguamente, la norma de toda la humanidad era estar en guerra. Los pueblos estaban todos en guerra unos con otros. Se intentaban someter, se atacaban, se saqueaban, y eso era la normalidad. Es duro, pero cuando uno se acerca
al Antiguo Testamento y a cualquier libro de historia, eso era así. La norma era la guerra. Hoy, gracias a Dios, la guerra es la excepción. Sigue habiendo guerras, pero ya no todo el mundo está en guerra como antes. Dime, Javier. Antiguamente la norma era así. ¿Que por qué estábamos en guerra? Por la Había una norma de todo el mundo contento y ya está. por la maldad del hombre. Dios nos hizo buenos y puso en nuestro corazón una conciencia y su ley. Pero el hombre, ¿qué hizo? Claro. Su voluntad. Y la voluntad del hombre es tener lo que no tiene. Simplemente es por la maldad del hombre. Y Jesús estaba trabajando ya desde entonces en un plan para poder salvarnos. Y a través de que nosotros aceptemos a Jesús y Él nos transforme, el mundo será diferente y ha sido diferente. ¿Vale? Entonces Samuel les advirtió de cómo iba a ser ese rey. ¿Vale? Seguimos. El rey llamará a vuestros hijos para que sean sus escuderos. Nombrará a comandante y los enviará a la guerra. Los hará labrar el campo y recoger sus cosechas. Y llamará a vuestras hijas para que sirvan en el palacio. Y tomará lo mejor de vuestras cosechas y de vuestros viñedos para dar a sus siervos. Y cogerá vuestros mejores asnos y los usará para su servicio. Asnos, los animales. Les estaba diciendo que el rey les quitaría cosas para su propio beneficio. Y sobre todo que llamarían a sus hijos y los enviarían a la guerra. Porque eso es lo que hacen los reyes. Y aún así, Israel dijo, queremos ser como el resto de naciones. Queremos ser normales. Querían ser como los demás. Y la verdad es que cada vez que leo este texto me doy cuenta de cuán actual es. La mayoría de las personas quieren ser como los demás. Nosotros hemos hablado de que somos unos privilegiados, de que somos de la familia de Dios y que estamos aquí reunidos escuchando lo perfecto de los planes de Dios. Pero las personas no quieren esto, quieren ser normales. Y no siguen a Jesús, sino que siguen a líderes políticos o a deportistas o a influencers y los imitan. En vez de imitar a Jesús, imitan a estas personas. Siguen modas, siguen los valores del mundo y dejan que todas esas cosas gobiernen su vida. Y eso es lo que sucede. A poco que abráis los ojos y miráis a vuestro alrededor, daréis cuenta que eso es exactamente lo que está sucediendo en el mundo. Las personas no dejan que Jesús sea el que gobierne sus vidas. Y de verdad os digo que Él es el único digno de confianza y digno de ser seguido. Y toda la Biblia da testimonio de ello. Mirad lo que dice Marcos 10:45. Marco, por favor, si puede. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate de muchos. ¡Wow! Un rey que vino a servir a sus siervos. Eso es revolucionario. Él sí se merece que nosotros le sigamos. No sé si sois conscientes, los pequeñitos, siguiendo con el tema de la guerra, de verdad que es desagradable, pero es muy importante. No sé si sabéis cuántas personas han muerto por hacerles caso a sus reyes. En guerras, millones. Se puede afinar, no vamos a afinar, pero ha muerto mucha gente. Sin embargo, solo hay un rey que da la vida por sus siervos, y ese es Jesús. ¿A qué rey queréis seguir? ¿Al que os quitará lo mejor de lo que tenéis para Él? ¿O a Jesús, que Él da la vida por nosotros? Fijar que vamos todavía más allá. Nunca un rey llamó amigo a sus siervos, sino súbditos simplemente. Y mirad lo que dice Juan 15, 13 al 15, que lo termino utilizando cada vez que me subo aquí ahora. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús vino para que pudiéramos conocer a Dios mismo, para que pudiéramos ser parte de sus planes, para poder ser el Señor de nuestra vida, y no nos sometió, sino que nos pide simplemente que le elijamos a Él, que le amemos. Y la verdad es que es una verdad poderosa, ¿eh? Solo un rey en toda la historia de la humanidad, y he estado un rato buscando en libros de historia, en ChatGPT, en Internet, solo un rey, solo uno en toda la historia de la humanidad, ha dado la vida por sus súbditos de manera total y absolutamente desinteresada. Hay otros reyes que han muerto por consecuencia de las decisiones que han tomado a la hora de gobernar sus países, y han provocado guerra, y ellos honorablemente han muerto en ello. Pero tenía más que ver con el honor de ellos a la hora de ser valerosos en las batallas que con realmente querer salvar a su pueblo. Y fijad que en este versículo, en Juan 15, del 13 al 15, ¿vale? Dice: y ya no os llamo más siervo, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Y aquí vamos a pasar a la siguiente palabra. Señor. Jesús habla de sí mismo en términos de Señor. Y al Señor le pasa lo mismo que a la palabra caballero y lo mismo que a la palabra rey, que ha perdido su significado. ¿Qué diréis que es un Señor? Y es la última pregunta que os hago hoy. Dime. Un señor mayor. Exactamente. A mí me llaman señor, en teoría, en señal de respeto. Bueno, en la tienda entra un chaval y te dice: oye, señor, ¿tienes no sé cuánto? Y yo, ¿cómo que señor? Y lo dicen en señal de respeto. Y yo de verdad que lo aprecio, porque es de buena educación tratar con distinción a las personas que uno se dirige. Pero un señor no es eso. Y menos significa eso en cómo se usa en la Biblia. Podemos pensar también que Señor puede ser una especie de título religioso. Todo el mundo ha escuchado eso de Jesús es el Señor, como un título un poco ambiguo, una distinción religiosa, un título celestial, pero tampoco es eso lo que significa la palabra Señor. Un Señor era alguien con autoridad. Autoridad quiere decir alguien que mandaba. En realidad quería decir que era el dueño, el amo de aquello sobre lo que era Señor, que son sus dominios. Se llamaba Señor a aquel que tenía ciertas propiedades, siervos, que eran gente que le servía, y que era el dueño de todo de todas sus propiedades, y además era el responsable y el protector de todos los suyos. Y pudiera parecer que el Señor es menos que rey, pero no. Pensad que Jesús es el Señor de toda la creación. Imaginaros, es mucho más que rey. No hay ninguna nación que haya ocupado toda la creación. Jesús es el rey del universo. Y es el Señor del universo porque tiene autoridad sobre toda su creación. Para hablar de la palabra Señor, voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Pero Jesús, nuestro Señor, de hecho, utilizaba muchas parábolas sobre señores. La más famosa es la parábola de los talentos. El Señor se iba de viaje y le daba dinero a cada uno de sus siervos conforme a él pensaba que podía manejar con sabiduría, cabalmente. Y al volver le pedía cuenta a cada uno sobre lo que habían hecho. Y a los que se habían esforzado y habían hecho bien las cosas, les decía: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Estoy contento contigo. Pero hubo uno que no hizo nada, y a ese le reprendió fuertemente. No porque perdiera su dinero, que no lo había perdido, sino porque no había confiado en él. Le había temido. Si tú lees la parábola, ¿vale? Y esto sería objeto de otra predicación. El problema de ese hombre que había escondido el dinero es que temblaba ante su Señor, tenía miedo, no confiaba en él. Y el Señor es Jesús en esa parábola, y nosotros somos sus siervos. Él nos ha dado
nuestra vida, nuestra fe, nuestro tiempo y nuestras capacidades. Todo lo que tenemos en realidad es suyo. Todo nuestro tiempo es suyo, nuestra vida es suyo. Todo es suyo porque Él nos lo ha dado voluntariamente y de manera gratuita. Y Él quiere que le aceptes como el Señor de tu vida. Y algún día te preguntará si confiaste en Él. Eso va a ocurrir. ¿Confiaste? ¿Confías en Jesús? ¿Quieres que Jesús sea el Señor de tu vida? Y la verdad es que pensaba, ¿cómo no vas a confiar en Jesús si hemos leído antes que Él ha dado la vida por ti? ¿Cómo vas a desconfiar de alguien que no se ahorre ni su propia vida para que tú puedas tener salvación y vida eterna? ¿Os acordáis del pueblo de Israel que hemos hablado antes? Ellos querían ser normales, querían tener señores terrenales, señores normales. Ellos no aceptaron a Dios como el Señor de sus vidas. Y cuando uno no acepta al Señor como el Señor de su vida, pueden pasar dos cosas. Que Él quiera ser su propio Señor, lo cual es nefasto porque somos un desastre. Yo no confiaría en mí mismo para ser Señor de mi vida, sinceramente. O te puede buscar otros señores y servir a personas o a ideas o a dioses, en el caso del antiguo Israel, o a ídolos, en el caso de hoy. Hay gente cuyo señor es el dinero. Y eso es lo más evidente, pero hay otros muchos señores. El dinero porque solo confían si tienen un colchoncito, si tienen dinero en el banco, si tienen suficiente, y entonces están tranquilos. ¿Qué están diciendo? ¿Dónde está la confianza de esas personas? En el dinero que tienen. Y así hay mucho. Hay gente esclava de su imagen, hay gente esclava del deporte, hay gente esclava de mil cosas. Y todas esas cosas no son malas, pero no son malas siempre y cuando estén en su lugar. Jesús es el Señor y el resto de cosas colaboran para que nosotros estemos bien, pero no tienen importancia más allá de que son útiles. No sé si me hago entender, no sé si... La verdad es que le he dado muchas vueltas a estas ideas y pensaba que es muy importante que nuestros jóvenes y nuestros niños entiendan por qué decimos que Jesús es el Señor y Jesús es el Rey y que puedan confiar en Él. Porque fijaos todo lo que hemos hablado, que ha hecho Jesús y que sigue haciendo Jesús en nuestras vidas. Y algunos dirán, ¿Jesús sigue haciendo cosas en nuestras vidas? Os voy a contar una anécdota, ¿vale? Ya con esto voy acabando. Hablaba con un amigo y me decía que él no creía en Dios, pero que le gustaba cómo se nos ve en la iglesia y cómo nos queremos. Le gustaba el ambiente, le gustaba cómo nos tratamos, le gustaba la alegría con la que nos saludamos, o que siempre había una palabra amable para la persona con la que te cruzabas en la iglesia. Le gustaba que nos quedábamos aquí a comer todos, que bueno, en principio somos de diferentes familias, ya hemos visto que no es así, que solo somos una familia, la familia de Dios, y le gustaban todas esas cosas. Y Elena le dijo una cosa que me gustó mucho. Le dijo, tú no crees en Dios, pero lo que te gusta es la obra de Dios en la vida de nosotros en la iglesia. Así que Dios sigue actuando en nuestras vidas, claro que sigue actuando en nuestras vidas. Nada más que tienes que mirar alrededor y ver cómo el Señor ha transformado cada una de las vidas que estamos aquí hoy, cada una de las mentes y cada uno de los corazones. Que todavía no somos perfectos y que nos equivocamos. Claro que sí. Dice la palabra también que el Señor será fiel en terminar la obra que empezó en nosotros. Pero el Señor nos está cambiando y el Señor nos está transformando. Y es mucho más fácil que nos transforme si nos acercamos a su palabra con sinceridad y humildad, intentando entender lo que Él nos está diciendo y no lo que a nosotros nos conviene. Y no siempre lo hacemos, pero el Señor al final siempre nos traslada su mensaje porque Él es soberano. Él es soberano. Y si tienes que leer 4 veces un texto para que lo entiendas, el Señor te llevará a Él. Y a mí me ha pasado muchas veces. Leer un texto y al día siguiente que sea el versículo del día en la aplicación de la Biblia. Es como, wow,
Y esto, ayer mismo estuve reflexionando y orando sobre ello y hoy esto. Y ves un comentario y entiendes cosas al Señor, se va a hacer entender si vosotros queréis entenderle. Y me gustaría acabar con unos versículos que están en Filipenses 2, del 9 al 11. Y le pido al Señor con mucha fe para que todos los jóvenes de la iglesia algún día puedan sentir ardor en el corazón cuando lea versículos como este, que puedan entender qué profundo y qué regalo es poder leer, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Por supuesto está hablando de Jesús. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algún día toda la humanidad reconocerá que Jesús es el Señor. Algún día Él volverá en gloria, se sentará sobre el trono de gloria que dice la palabra, y todo el mundo verá que Jesús es el Señor. Pero Él quiere que nosotros le reconozcamos por confianza y por eso nos habla a través de las predicaciones, a través de la escuelita, a través de su palabra y a través de nuestras vidas. Que el Señor os bendiga y os guarde a cada uno, que nos dé entendimiento a todos, porque no solo los pequeños lo necesitan, y que los pequeños los guarde y que sean su iglesia mañana y puedan ganar almas para que puedan reconocer también que Jesús es el Señor. Me gustaría cerrar orando por este tiempo. Señor, te quiero y tú lo sabes que te quiero profundamente, Señor. Yo sé que mis hermanos también te quieren, Señor, y somos familia porque así es, Señor. Tú tienes un plan maravilloso que yo un día no conocía, pero tú viniste a enseñármelo, Señor. A cada persona que no te conoce, a cada persona que no te reconoce todavía como su Señor, a cada persona que, aun sabiendo que tú eres Dios, no te ha entregado su vida, Señor, háblale claro, háblale en su mente y en su corazón, Señor, háblale a través de tus hijos, a través de tu palabra, a través de cada oportunidad para que ellos puedan reconocer que tú eres el Señor y podamos postrar nuestras rodillas, Señor, para alabarte y para adorarte, porque tú eres el único Rey que se lo merece. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Señor. Todo es tuyo y tú nos lo diste y lo pusiste bajo nuestros pies, Señor, para que tuviéramos bendiciones y disfrutáramos de tu gracia aquí en la tierra, Señor. Y adoro tu creación, Señor, es precioso, pero algo mucho más grande nos espera en la realidad de que tú eres nuestro Dios y solo en ti hay vida eterna, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, gracias por la vida de cada pequeñito, Señor, cuídalos, guíalos, y yo sé que si se pierden, tú irás a por ellos, Señor, pero es mejor que no se pierdan. Mi Dios, muchas gracias por todo, en tu santo nombre, amén.